Muy buenos días. Mi nombre es Sergio Minué, soy profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, en España, y quiero darles la bienvenida a un diálogo que vamos a tener con el doctor Hernán Montenegro. Hernán, además de amigo, es una persona que yo creo que es de las personas con mayor conocimiento sobre uno de los grandes retos que afrontan los sistemas sanitarios actualmente en el mundo, que es el problema de la fragmentación de los servicios, en el sentido de que en muchas ocasiones los sistemas sanitarios tienen una buena prestación en sus diferentes, podríamos decir, departamentos, o si utilizamos un término agrícola, en silos, pero en cambio no hay apenas coordinación entre todos esos servicios y departamentos. El doctor Montenegro lleva 5 años trabajando en Ginebra, en los cuarteles centrales de la Organización Mundial de la Salud, en el Departamento de Prestación de Servicios y Seguridad, y por lo tanto son dos áreas fundamentales dentro de los servicios sanitarios, los que tienen que ver con cómo se organizan por una parte los servicios y por otra parte cómo garantizamos que esos servicios no produzcan más daño que beneficio, que es uno de los grandes retos que tienen planteados los sistemas. Y previamente el doctor Montenegro había trabajado durante más de 10 años en otro de las grandes organizaciones que pertenecen a ese gran paraguas, que es la Organización Mundial de la Salud, que fue la Organización Panamericana de la Salud, y que por lo tanto abarcaba todas las políticas o todos los intentos de fomento de políticas hacia la cobertura universal en toda la región de las Américas, la gran región de las Américas. Por lo tanto, tiene una amplísima experiencia en este tipo de temas y de tópicos. El doctor Montenegro es chileno y por lo tanto tiene a pesar de que es muy joven, tiene una amplísima trayectoria profesional, primero en su país, luego en América y finalmente en Europa, pero con una dimensión lógicamente mundial. Hace 4 o 5 meses, en la Asamblea Mundial de este año de la Organización Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra, fue aprobado precisamente el marco para los servicios integrados centrados en las personas. Y él, yo creo que es el gran hacedor, el gran coordinador de este proyecto, y yo le empezaría preguntando a Hernán cómo se ha ido desarrollando todo el proyecto y en qué situación ahora mismo podríamos decir que está. Muchas gracias, Sergio, y bueno, buenos días a todos. Realmente un placer estar acá y poder participar de este diálogo. La verdad es que desde el nivel global de la Organización Mundial de la Salud estamos viendo los grandes problemas y desafíos de la salud a nivel del globo con todas nuestras 6 regiones que cubrimos y como ustedes saben en sus propias realidades, ¿no? Pero en muchos países en el mundo que se encuentran en distintos niveles de desarrollo hay grandes desafíos en los servicios de salud y en los sistemas en general. Nosotros nos hemos concentrado en la necesidad de reformar los servicios de salud para que sean más centrados en las necesidades de las personas, necesidades comprensivas, con un manejo más integral y tratando de integrar todos los componentes que contribuyen a la salud, pero incluso más allá del sector, es decir, las relaciones que tienen que ver con los servicios sociales, con la educación, con el trabajo, etcétera, para abordar los temas de los determinantes de la salud. En ese marco hoy en día tenemos países en distintas situaciones y simplemente para dar ejemplo, muchos países, casi 1 en cada 5 en el mundo, están viviendo una situación de conflicto o de fragilidad, por ejemplo. Y esto es un gran desafío. Tenemos países que tienen muy pocos recursos, que dependen enormemente, por ejemplo, de donantes, que desgraciadamente simplemente están enfocados en unos temas muy específicos y no abordan los temas integrales o con un enfoque muy curativo. Después tenemos países de desarrollo medio que tienen algún nivel de recursos, pero todavía hay grandes desafíos en términos de calidad, por ejemplo, de la fragmentación, y después incluso países con muchos recursos también y que gastan mucho en salud, también tienen sus desafíos, el tema de la calidad, de la seguridad, de la integración, etc. Entonces, en grandes temas, los desafíos son primero el acceso, y esto hay que relacionarlo con el movimiento mundial de tratar de avanzar hacia una cobertura universal para todos, que sea equitativa y que sea integral. Entonces tenemos grandes segmentos de la población a nivel del mundo que ni siquiera tienen acceso a cuidados esenciales mínimos.
donde no hay ni un prestador. Y estimamos alrededor de 400 millones de personas en el mundo que hoy día no tienen ningún acceso. Entonces, obviamente esa es la prioridad número uno. Obviamente también hay el tema de la desigualdad o la inequidad en el acceso. Otro gran desafío a nivel del mundo es el tema de la calidad de los servicios. En la calidad inciden muchas variables, pero es decir, los servicios son pobres, de poca efectividad, por ejemplo, prescripciones que no son necesarias o intervenciones que se han probado que no son efectivas, etcétera, etcétera. O una gestión ineficiente, la calidad tiene varias dimensiones, entonces hay muchos desafíos de la calidad, una de ellas también tiene que ver con la seguridad, por ejemplo. Desgraciadamente muchas veces en el sector las intervenciones incluso no solamente no contribuyen a la salud, sino que además causan daño, efectos adversos, etcétera, etcétera. Hay un componente también de participación, porque muchas veces los servicios en el mundo son muy prescriptivos, donde la población es muy pasiva, y la verdad es que sabemos que para ser efectivos, ¿no es cierto?, hay que estar involucrado en la salud propia, en el contexto de la familia y la comunidad, y no es una cosa simplemente de recibir, sino también de participar. Y entonces hay poca participación y poca consideración y ajuste con las preferencias, por ejemplo, culturales o con la aceptabilidad de los servicios. Es decir, hay un conjunto de desafíos que son globales y que en cada país tienen una manifestación distinta. Y por ejemplo el enfoque muy curativo, descuidando la promoción, la prevención, descuidando la salud pública, por ejemplo. Sistemas de salud que son muy hospitalocéntricos. Los hospitales tienen un rol, pero ¿cuál es la estrategia más efectiva? Y nosotros promovemos una estrategia basada en atención primaria fuerte, de calidad, etc. Y después el tema nuevamente de la participación. Todo este conjunto de desafíos nos ha llevado a nivel global para contribuir a la cobertura universal, a la necesidad de transformar los servicios, porque hoy en día no están a la altura de responder a esas necesidades. Y tenemos nuevos desafíos, el envejecimiento de la población, las comorbilidades, por ejemplo, personas que envejecen, que tienen mucha morbilidad, cómo respondemos a estos nuevos desafíos, la participación ciudadana, los cambios en tecnología, la innovación que viene más allá, pero de los medios de comunicación, las migraciones, y hoy día tenemos nuevas metas a nivel global que hacen que tenemos que replantearnos los servicios. Y ahí emerge la idea de este marco para contribuir a la cobertura universal de cómo reformamos estos servicios. Y lo hemos llamado a esto un movimiento que es centrado en las personas y que trata de buscar la integralidad y la integración de los servicios. Esto no es necesariamente un movimiento totalmente nuevo, sino que construye sobre la base del gran legado de Alma Ata, que fue una inspiración y la salud para todos, y ha habido, progresos, desafíos, desviaciones, yo diría, de eso, pero ahora estamos retomando ese espíritu, esos principios, esos valores, y lo estamos aplicando con los conocimientos y la experiencia y las evidencias que tenemos hoy en día para reimpulsar ese movimiento y renovarlo. Y tenemos este marco que se resume básicamente en 5 estrategias. Una, la necesidad de empoderar y de involucrar más a las personas y a las comunidades en su cuidado. 2, en la necesidad de mejorar el tema de gobernanza, de cómo se hacen las decisiones en los sistemas de salud y cómo eso se vincula con asumir las responsabilidades que son compartidas y cómo podemos exigir resultados y aprender conjuntamente. Y esto no es solamente por el lado de las prestadoras de los sistemas, sino también de los propios usuarios. ¿Cuál es su rol y qué responsabilidad yo tengo sobre eso? Una tercera estrategia tiene que ver con reformar los modelos de atención en sí mismos y cómo ser más integrales, por ejemplo, en la cartera de los servicios, cómo estimular nuevamente la promoción, la prevención, la salud pública, enfatizarla porque nuestros modelos son muy curativos. Y no significa que no tengamos que tratar la enfermedad o tener cuidado de rehabilitación, pero muchas veces hay un exceso de curación, descuidando la promoción y la salud pública.
cómo reorientamos los sistemas de salud para que sean fuertemente basados en una atención primaria fuerte, de calidad, y tiene características, y podemos hablar de eso un poco más después. Cómo propiciamos el cuidado en el lugar adecuado, ambulatorial, etcétera, que significa un rol para los hospitales, pero en un contexto más integrado, o los cuidados de largo plazo, o el cuidado en el hogar, o el cuidado en la comunidad, y la integración con los servicios sociales, etc. Cómo incorporamos la innovación, las nuevas tecnologías. Esa es la estrategia 3. La estrategia 4 es cómo coordinamos los servicios. Desde el punto de vista individual, el cuidado de la continuidad de la atención, asegurando el continuo de los cuidados, cómo coordinamos los programas, los distintos prestadores, y hay distintas estrategias en eso, cómo vinculamos a través de los sectores. Y la última estrategia es cómo creamos un entorno favorable para que esto funcione. Y ahí el tema del liderazgo, la gestión del cambio, la regulación necesaria, las modificaciones en las competencias, en el tipo de profesional que se necesita, la fuerza de trabajo, no solamente los profesionales, etcétera, etcétera. Todo el conjunto de los trabajadores de la salud. E incluimos aquí incluso los cuidadores informales. Cómo tenemos que mejorar el financiamiento, los mecanismos de pago, para que este nuevo modelo con esta orientación pueda ser implementado. Así que estos son los desafíos, y esta es un poco la respuesta a nivel estratégico global que estamos promoviendo. Perfecto. Yo te quería plantear algunos retos, o algunas de las, podríamos decir, para mí, las mayores dificultades que puede tener el desarrollo de este marco. A mí me llama mucho la atención, y yo creo que es una muy grata sorpresa, el que durante muchos años ha habido como reformas para países ricos y reformas para países pobres, ¿no? De tal forma que una reforma para determinado tipo de países, tú has explicado muy bien al principio los diferentes escenarios que tenemos ahora mismo en el mundo: países en conflicto, países con ingresos bajos, países con ingresos medios, con ingresos altos, y curiosamente cualquier país al que tú ahora mismo visites tiene estas necesidades de dar respuesta exactamente igual, sea Inglaterra o sea Colombia. Todos los países, independientemente de su sistema sanitario, presentan estos desafíos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la gran aportación que tiene el marco, como previamente en el caso de Latinoamérica había aportado el modelo que tú además fuiste uno de los creadores de ese modelo, el modelo de redes integradas de servicios de salud en Latinoamérica, todo el mundo lo entiende porque ve que hay una necesidad de solventar ese problema, que yo creo que esencialmente, desde mi punto de vista, se basa en tres causas, o en tres condicionantes. Uno, la necesidad de coordinar la prestación. Lo has comentado tú muy bien, el hecho de que tú puedes recibir muy buen servicio en un gran hospital y muy buen servicio en un pequeño centro de atención primaria, pero luego entre ellos no hablan. Segundo, el problema tan importante que tiene en la salud, no la provisión del servicio, sino los determinantes sociales sobre esa salud, de tal forma que desde los estudios de Lalonde ya se ponía de manifiesto que solamente el sistema sanitario puede contribuir en un 11, bueno, aunque ahora se discute si es más, si puede ser el 20, pero no va a ser más del 20, probablemente tienen que influir en la salud de la población. Por lo tanto, cómo actuamos sobre los determinantes es otra cuestión importante. Y la tercera, yo creo que tiene que ver precisamente con que buena parte de la solución a estos problemas, y lo has comentado tú, debido al envejecimiento y debido también a la cuestión de la comorbilidad, no necesariamente es una respuesta sanitaria, sino una respuesta social. En ese sentido, yo creo que eso es lo que permite que cualquier gestor político o clínico de cualquier sistema sanitario del mundo, cuando le cuentas un poco el marco general, lo entiende bien. Ahora, yo creo que el desafío, y por ahí va mi pregunta, tendría que ver con el hecho de que, dada la gran heterogeneidad precisamente que tienen los servicios, una cosa es que desde el punto de vista general, abstracto, teórico, todo el mundo se sienta reflejado, y otra cosa es que se puedan establecer estrategias concretas que sirvan lo mismo para un país como puede ser Haití, o un país como puede ser Estados Unidos, o un país como puede ser China, ¿no? En ese sentido, ¿qué podríamos decir, qué anclajes, qué puntos en común puede tener la estrategia o el marco para permitir precisamente que se vaya avanzando en la dirección correcta? Sí. Es un enorme desafío, porque este es un marco genérico, global, que ha sido endosado por todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea Mundial.
y creemos que tiene alguna ventaja en relación a otras iniciativas. Uno es que precisamente permite que tú tengas un marco para que los especialistas, por ejemplo, de un hospital, incluso de tercero o cuarto nivel, como quiera que se llame en el país específico, facilite ese diálogo con otros componentes o actores importantes en la salud. Ujú. Entonces es un marco que integra y que facilita al menos la discusión visto desde un elemento, desde una perspectiva de sistema como un todo, incluyendo los servicios sociales, etc. Segundo, es un marco que creemos, como tú decías, que es relevante para todos los países del mundo, no es solamente para los pobres, donde hay más problemas, menos recursos. Ujú. Ahora, sí hemos a estas alturas, y por eso decía que es muy importante, a estas alturas, después de décadas, digamos, de inversión y conocimiento y todo lo demás, sabemos que hay ciertos atributos universales que son importantes y que generan una diferencia en impacto en la salud, de percepción digamos, de cómo son los servicios, de participación, etcétera, etcétera, de eficiencia, etcétera. Entonces, estos son universales. Ajá. Ahora, ¿cómo eso se traduce para cada país, e incluso dentro de cada país, en distintos distritos, regiones, estados, lo que sea, es distinto? Y tenemos que adaptar ese enfoque estratégico genérico a las realidades locales. Y este marco ayuda a hacer eso. Entonces, nosotros por principio pensamos de que este enfoque es universal y se basa mucho en un tema de derechos Ajá. y de empoderar a las comunidades y a los individuos y hacerlos mucho más partícipes. Entonces, pero la traducción en cada realidad tiene que ser local. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la perspectiva de la OMS? Es obviamente promover el trabajo a nivel local desde las bases y trabajar en el nivel local, pero apoyar con herramientas genéricas que tienen que ser adaptadas a las distintas realidades. Ahora, no solamente eso, sino que también estamos a través de estudios de caso y revisión de la literatura aprendiendo de los países que han sido capaces de llevar estos principios a una cosa que partió chica y llevarlo como un tema de difusión dentro de todo el sistema. Y eso es el tema del liderazgo, la gestión del cambio, que requiere una serie de ingredientes y estamos aprendiendo. Hay países que han sido exitosos porque es una reforma muy difícil, porque hay temas estructurales, hay intereses políticos, hay intereses de todo tipo que hacen que estas reformas sean muy distintas y para eso se necesita liderazgo, gestión, pero al mismo tiempo involucrar a todos los actores. Y yo creo que lo que tú decías, cómo hacemos que los agentes de los hospitales, ultra especiales, que son un componente muy importante del sistema, hagan un diálogo con las comunidades, con la atención primaria, con otros sectores. ¿Cómo lo hacemos? Entonces estamos promoviendo eso y estamos facilitando algunos instrumentos, pero el ajuste tiene que ser local. Entonces tiene que haber estrategias de liderazgo y gestión del cambio, que en sí mismos son una ciencia que puede ser aplicada a cualquier sector, y estamos trayendo eso también para apoyar esa difícil tarea. Tenemos una proliferación de proyectos, de iniciativas, y probablemente en muchos de los países vemos experiencias muy importantes y hay que aprender, pero muchas confrontan una dificultad en llevarla a escala y que se vuelva el componente principal. Entonces, todos estos elementos, desde un punto de vista estratégico de gestión del cambio, liderazgo, y vinculadas con las políticas nacionales de los distintos sistemas en un esfuerzo de mediano, largo plazo, apoyado, tiene que ser, y aprender sobre las experiencias ya existentes. De hecho, países como Brasil o como Tailandia, por ejemplo, que han sido muy exitosos en estos términos, han aprendido de realidades locales donde esto se fue implementando y después los gobiernos, a través de varios signos políticos y en un consenso social, logran preservar estas políticas inteligentes y generar los consensos e involucrar a las comunidades para llevar esto de una forma sostenible. Ujú.
Has comentado dos aspectos que yo creo que son muy importantes y que por desgracia, en general, mi impresión personal es que se descuidan, ¿no? Uno tiene que ver con el liderazgo, otro tiene que ver con la gestión del cambio. Lo digo porque nosotros en las actividades formativas que tenemos en las escuelas, en los máster y en los diplomas de gestión, sobre todo los dirigidos a directivos, insistimos mucho precisamente en ese aspecto. La planificación estratégica es muy importante, pero si la planificación estratégica no se continúa con una muy buena planificación operativa y con una muy buena gestión del cambio, ningún cambio es posible, ¿no? Y en muchas ocasiones se piensa que simplemente por tener una estrategia o un marco es suficiente. Yo creo que eso nunca será suficiente, la insistencia, ¿no?, en la necesidad de avanzar en ese terreno. Has comentado un aspecto que yo creo que también es una preocupación en relación un poquito con el equilibrio de poderes, ¿no?, entre hospitales, atención primaria. Si ya nos centramos en un aspecto no tanto de sistemas y de integración de sistemas, sino integración de servicios. Me explico. Yo creo que Alma-Ata, desde luego, fue un elemento decisorio, sobre todo para poner en el mapa y poner en el terreno de discusión a la atención primaria, que antes no existía, o la atención primaria de salud, que era el enfoque real de Alma-Ata. Pero por desgracia, aunque todos los postulados de Alma-Ata yo creo que son plenamente vigentes ahora mismo, o incluso más. De hecho, en España es muy curioso que yo creo que ahora mismo hay un cierto tímido, pero yo creo que esperanzador, renacimiento de la medicina de familia y la atención primaria ligado a las nuevas promociones a gente muy joven que está eligiendo de motu propio especializarse en medicina de familia precisamente porque tiene ese componente de orientación comunitaria, de intervención sobre los determinantes y demás. Es decir, yo creo que ahora mismo, y sobre todo con la cuestión del aumento de la desigualdad en el mundo, con el problema de la crisis económica, es más vigente que nunca. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que Alma-Ata es plenamente vigente en su planteamiento. Lo que ocurrió fue que, en cierta manera, por desgracia, se consideró que era quizá una alternativa para países pobres o países en vías de desarrollo, como se llamaba entonces, y del que se consideraban en cierta manera exentos o bien los países muy ricos o sobre todo el ambiente hospitalario. Tuvo que haber un gran segundo documento por parte de OMS, que en cierta manera era herencia del que habías desarrollado tú, entre otras personas, en OPS, que era el del fortalecimiento de la atención primaria en la región de las Américas, que fue el documento de OMS de la atención primaria más necesaria que nunca, del año 2008, y yo creo que quizá esa fue la gran aportación que tuvo precisamente el modelo de redes integradas de servicios de salud antes de vuestro marco, del nuevo marco, ¿no?, que es precisamente decir, no es posible ningún cambio si no están los hospitales. La atención primaria no puede avanzar si no es con la complicidad, la participación o la colaboración de los hospitales. Y en ese sentido yo creo que por eso es importante hablar de este enfoque de integración. Ahora bien, especialmente yo creo que en países donde tenemos afortunadamente una atención primaria aceptable o fuerte, como puede ser España, por parte de los profesionales de la atención primaria la percepción es, tengo bastantes reticencias o miedo. Nosotros lo hemos comprobado el año pasado en un estudio de caso que hicimos en Andalucía, en un área integrada, donde integra atención primaria y hospital. La percepción de los profesionales de atención primaria es, esto no significará que la mayor parte de los recursos todavía más vayan hacia el hospital y en la atención primaria tengamos cada vez menos, por precisamente la preocupación que hay con que en general, por ejemplo en España, se ha ido reduciendo conforme han ido pasando los años el presupuesto en atención primaria, mientras el presupuesto en hospitales, incluso en la época de crisis, ha continuado avanzando. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te parece que podría preservarse podríamos decir, esa protección de la atención primaria, puesto que en este equilibrio de poderes es la parte más débil? Sí, yo creo que es un tema muy, muy importante. Precisamente esa es como la base de lo que queremos promover, es cómo se produce esa mejor coordinación y una distribución de balance. En términos genéricos, la evolución de los hospitales es cada vez hacia el cuidado agudo de alta complejidad, y por un tema de tecnología, de conocimiento, de los avances científicos, es un tema de cuán apropiado es el sitio de atención, y la evolución de los hospitales va hacia allá. Es decir, si yo puedo solucionar un problema de salud de la forma más efectiva, con el menor costo, eso es lo que está promoviendo el nuevo conocimiento, las nuevas tecnologías, y hay un avance en eso. Entonces, los hospitales tienen un rol
importante, pero tiene que ser en el contexto de la integración y de los servicios. La OMS, basada en todas las evidencias, sigue señalando que la atención primaria, que los servicios de salud y los sistemas basados fuertemente en una atención primaria de calidad, y hay ciertos atributos, no todas las atenciones primarias llegan a ese nivel, son mucho más eficientes, son más efectivos, obtienen mejores resultados, mejor satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de basar los sistemas de servicio en una atención primaria fuerte de calidad sigue siendo una recomendación, pero tenemos que vincularlo. Ahora, hay muchas formas de hacer eso, pero tenemos que hacer trayendo a todos los actores del sistema sobre la mesa y ver cuál es su rol, porque en realidad lo que nos interesa es cómo estamos respondiendo a las necesidades de las personas y no cómo estamos respondiendo a las necesidades de nuestras instituciones o de la perspectiva solamente de la prestación o de las instituciones que están ahí. Y todo eso tiene que ver en general con el mundo, cómo innovamos, porque los desafíos son distintos, porque las formas de abordar, y en cualquier industria, sector pasa, tenemos que hacer una reingeniería, reforma. Entonces, en ese sentido, hay experiencia y sabemos cuáles son en general los instrumentos, las estrategias para favorecer ese diálogo, pero no podemos excluir a ninguno. ¿Y claro, cómo vinculamos? Ahora, hay una larga discusión cuáles son esas políticas, cuáles son esos instrumentos. Una clave muy importante no es solamente, como tú decías, hablar de los sistemas y los gestores y los políticos. Tenemos que involucrar a los cuadros que están ahí prestando servicio. Tenemos que tener una orientación clínica. Muchas de estas reformas se han hecho y se han olvidado de los prestadores, de las enfermeras, de los médicos. Son decisiones que vienen de otros. Tiene que haber participación y tenemos que centrarnos mucho porque esa es la interfaz a la larga y involucrar al usuario, a las comunidades, porque es ahí donde se produce la salud. Y hay muchos lugares en el mundo donde hay desconfianza, hay problemas de corrupción o hay problemas y hay que abordar eso, porque si no, la gente no participa. Hay en muchos lugares del mundo hay un tema de seguridad incluso para los prestadores. Entonces hay mucho de eso. Entonces sería largo explicar, pero lo que sabemos al analizar los estudios de caso, las experiencias exitosas, se puede hacer eso, pero es difícil, es un tema de poderes, pero tenemos que ser estratégicos, tenemos que involucrar a la gente y aprender de las lecciones de los países de afuera y las propias donde esto ha funcionado. De hecho, antes de ayer, en la reunión que estamos manteniendo, tú presentaste un caso muy interesante, que es el caso, por ejemplo, de Tailandia. Yo recuerdo, además de los primeros artículos, podríamos decir ya clásicos, ¿no?, del grupo de Barbara Starfield y de todo el grupo de Hopkins, que también participó con vosotros en la elaboración del documento de la renovación de la atención primaria en la región de las Américas. Recientemente ha habido varias publicaciones, por ejemplo, recuerdo una muy importante del grupo de Nibel en Holanda en relación con la situación en Europa, el informe de la Commonwealth Fund el año pasado también sobre la atención primaria en los 10 países más ricos del mundo, donde se demuestra que si tú inviertes en atención primaria tienes mejor salud, y curiosamente un artículo también corroborando la tesis de Barbara Starfield de que si inviertes mucho en hospitales de los canadienses, precisamente la mortalidad es mayor, es justamente al revés, ¿no? Comentaste ayer, yo creo que la experiencia de Tailandia, donde es posible aumentar el peso, la participación y en cierta manera el rol que tiene la atención primaria en un país a lo largo de un periodo de tiempo que no necesariamente tiene por qué ser muy largo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es esperanzador. Para acabar, yo te querría hacer una pregunta en relación con un poquito también la razón por la que estás aquí, que es el taller que estamos celebrando, el workshop con expertos de todo el mundo, donde además de vuestro equipo de los cuarteles generales de la Organización Mundial de la Salud están las oficinas regionales de la propia OMS y además una serie de expertos de diferentes instituciones internacionales de Europa, de América y de Asia. Y en ese sentido estamos desarrollando una plataforma web que pretende precisamente apoyar el desarrollo, la actualización y el intercambio de experiencias.
¿Qué papel consideras que juega la escuela como centro colaborador, que para nosotros desde luego es un desafío muy importante en este papel en relación con el desarrollo del propio marco? Sí, no, y primero que nada, muchas gracias, digamos, a la Escuela Andaluza de Salud Pública por esta oportunidad, por este diálogo, pero además la escuela ya hace 2 años ha sido nominada un centro colaborador para trabajar en esta agenda que hemos estado hablando y tiene varios componentes y una es el tema de la gestión del conocimiento. Entonces es muy importante para apoyar estas reformas de este marco que hemos estado hablando, la gestión del conocimiento y aprender, disponibilizar recursos de todo tipo, desde artículos científicos, herramientas, documentos que nos ayudan a facilitar esto. Segundo, documentar la implementación, cómo se ha llevado adelante esta transformación, pero desde la base, desde la gente que está en la línea, en el frente, haciendo estos servicios, cómo podemos aprender y capturar eso a través de estos estudios de caso, documentación de prácticas de todo el mundo y las tenemos clasificadas, que ayudan a la gente a buscar en cómo lo han hecho y ver si es relevante para su realidad, cómo poder aprender de eso. Y el tercer componente son comunidades de prácticas por ahora, con una interacción más al día, que permite a gente con este tipo de desafíos o problemas o agenda, ver cómo las hacemos trabajar juntos a través de comunidades de práctica con intereses específicos para facilitar esta transformación. Entonces la Escuela Andaluza nos está ayudando enormemente a nivel global en capturar esto y favorecer la gestión del conocimiento a través de esta plataforma web. Y tenemos otros proyectos en el futuro de cómo vincular esto con parcerías, cómo vincular esto con tal vez capacitación en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces es un elemento muy importante en apoyo a la implementación de este marco, la gestión del conocimiento, capturarlo, facilitarlo, diseminarlo a nivel del mundo entero. Muy bien, pues muchas gracias, Hernán, por estar aquí, por el apoyo y por este diálogo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí y muchas gracias a la escuela por todo el apoyo al nivel global en este trabajo. Muchas gracias.